Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles desde las oficinas de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, donde se prepara el repaso de la lección de la escuela sabática titulado Creciendo en la Palabra. Durante este nuevo trimestre analizaremos un tema muy interesante, con grandes lecciones, ejemplos de personajes, testimonios y, por supuesto, grandes enseñanzas. Esdras y Nehemías. En esta primera ocasión analizaremos la lección número 1, que lleva por título Encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. En primer lugar, permíteme decirte que nos acompañará en este primer estudio el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Así que juntos vamos a estudiar esta lección. Por favor, acompáñame para realizar una oración y dar inicio. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. En esta ocasión queremos suplicarte que nos guíes, que tu presencia permita que el estudio de esta palabra, de esta lección, pueda edificar nuestras vidas. Bendice a tus hijos en todos los lugares donde nos sintonizan. Que tu paz y tu amor pueda acompañarles siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a la lección número 1. Vamos a estudiar esta primera lección del nuevo trimestre. El título es Encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. En algunas ocasiones pareciera ser que Dios está muy lejano de la realidad que vivimos. Sin embargo, el estudio de esta lección, en primer lugar, nos muestra que Dios tiene el control total de todas las cosas y que lo que Dios promete siempre lo cumple. Pastor Alejandro Medina, Dios es tan bueno, tan real, que siempre su mano de amor se va a extender en favor de sus hijos. En realidad, la historia, el paso de los siglos nos muestra que Dios tiene un propósito. Y Dios tiene una razón de ser para sus hijos, quienes a través de la historia nosotros vamos a encontrar un sentido hasta para nuestras propias vidas. Porque el estudio de la historia nos ayuda a entender la mano de Dios. Que la mano de Dios está detrás de los acontecimientos de este mundo, a pesar de que los seres humanos pues tienen otros proyectos, a pesar de las luchas, hay una tendencia que nos recuerda el cumplimiento profético, que la palabra de Dios tiene un cumplimiento profético, independientemente de que haya gobernantes que no reconozcan al Señor, como el caso que vamos a estudiar. La historia nos enseña el propósito de este mundo, y el propósito de este mundo es que se cumpla la palabra de Dios, que se conozca el Evangelio, y que el Señor tiene un rumbo para este planeta. En medio de las libertades y las decisiones humanas y las luchas y los deseos, siempre ahí está Dios. Interesante eso, pastor. El cumplimiento profético, pastor Francisco, ¿una realidad? Sí, pastor, sabe que si hay algo que podemos extraer de esta lección es que Dios es soberano. Dios es soberano y Dios va a llevar su propósito adelante, como ha mencionado el pastor Medina. Hubo un tiempo en que, de acuerdo a la profecía, el pueblo de Dios debía ir a Babilonia por 70 años. Y el cumplimiento de esa profecía estaba llegando a su fin. Estaba llegando a su fin y el profeta Daniel estaba en Babilonia. Estaba en Babilonia y había mucha preocupación, había mucha angustia, porque Babilonia prácticamente había cedido su lugar a un nuevo poder. Y entonces él estaba preguntándose que qué iba a pasar después de ese tiempo. Bueno, ¿qué ocurrió? Lo que Dios había ya anunciado por medio de sus profetas. Es decir,
Dios aseguró a Daniel de que el encargado de llevar esta historia hacia el fin que Él quiere es Dios. No importa quién esté en el poder, no importa quién esté gobernando, Dios va a cumplir su propósito, y para eso tiene a agentes, a personas especiales que están listos para actuar y cumplir ese propósito, sea que lo reconozcan como Dios o que no lo reconozcan. Y pastor Alejandro, esto es increíble, porque Dios puede usar a personas que ni siquiera imaginamos. Mira, la caída de Babilonia no es cualquier cosa. Es decir, cuando todo el mundo pensaba que Babilonia iba a ser eterna, cuando el lugar más seguro del mundo era vivir dentro de los muros de Babilonia, aparece un profeta diciendo que no, que incluso previamente, Jeremías, cuando se los llevan, él anuncia que nada más iban a estar 70 años y que Babilonia iba a llegar a su fin. Las profecías de Daniel indicaban que Babilonia iba a llegar a su fin, pero es decir, en ese momento Babilonia era la superpotencia del mundo. Era impensable creer que la palabra de Dios se iba a cumplir, pero se cumplió. Nosotros tenemos un mensaje profético hoy también que anuncia la caída de los grandes poderes de este mundo. Y a veces alguien podría decir, es que es impensable creer que la palabra de Dios se va a cumplir, pero así sucedió. Y la pregunta que hacías al principio, de decir que Dios usa a la gente, por supuesto, que Dios puede usar a la gente incrédula, puede usar a los gobernantes, puede usar incluso a sus propios enemigos, como vamos a ver en esta lección, los enemigos de la palabra de Dios, para con que se cumpla su voluntad, por supuesto. Porque el Señor acomoda las cosas, respetando las libertades humanas en todo momento, pero que Él conoce las circunstancias y conoce el futuro, y de esa manera el Señor puede utilizar eventos, acontecimientos, personajes, y ver cómo al final su palabra se cumple. ¿A quién utilizó Dios en la caída de Babilonia? Pues nada más y nada menos que a Ciro, el persa, que en el libro de Isaías se le llama incluso el Mesías. Imagínate, es un tipo del Mesías del mismo Jesucristo, un militar que ni siquiera es creyente, pero cuya función es liberar al pueblo de Israel de Babilonia. Esa figura de la liberación de Babilonia se va a luego reutilizar en Apocalipsis bajo la escena del secamiento del Éufrates. Es decir, ahí aparece el cumplimiento de lo que Ciro haría el 12 de octubre de 539, al secar el río Éufrates, secar es una palabra para decir desviar el río, que baje el cauce, entró el ejército de los persas, cayó Babilonia. Pues en Apocalipsis 16 se presenta una escena parecida, cuando dice la Biblia que se secaría el Éufrates, entrarían los reyes, haciendo una alusión a la obra de Ciro, ¿no? Es decir, el Señor puede usar, por supuesto, a todo tipo de gente en el cumplimiento de su palabra. Correcto, y adicionalmente, Pastor Francisco, pensar en estas fechas o en el cumplimiento de esta profecía nos proyecta a que Dios tenía otro pensamiento más allá de ese simple acontecimiento, ¿no? Porque estamos hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que también tendría un cumplimiento de alguna forma para iniciar un periodo, ¿no? Entonces, este cumplimiento profético tiene que entenderse de forma global y no solamente puntual, pastor. Claro, yo quisiera hacer una referencia a un pensamiento del libro La Educación, y voy a resumirlo de la siguiente manera. Dice Elena White, únicamente en la palabra de Dios esto está claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones se mide por la fidelidad con la que cumplen el propósito de Dios. Es decir,
Dios usó una nación para cumplir su palabra que el profeta Jeremías había dicho cuando estaban allí en Babilonia. Allí en Babilonia, entonces hay un profeta que se llama Ananías. Ananías dice que él está preocupado. Ananías dice que él está preocupado por una razón. Él dice, el Señor pronto los va a sacar de esta tierra. Y después viene Jeremías y le dice, no, eso no es verdad. Dios va a cumplir su propósito en esta tierra. ¿Por qué? Porque precisamente es en Babilonia, en ese exilio, donde Dios le muestra no solamente al rey de una nación que hay alguien más grande que cualquier persona en este mundo, y esa persona es Dios. Dios cumpliendo su propósito, Dios cumpliendo su agenda divina. Y allí en ese exilio dice la lección que el Señor le está diciendo, Daniel, no te preocupes, dado que el verdadero libertador, Jesús, ciertamente vendrá y también enviaré liberación para ti. Es decir, ese momento de cumplimiento de profecía no es un momento que solamente da esperanza a Él. Es un momento donde proyecta esperanza para toda la humanidad, diciendo, yo cumplí mi promesa aquí, yo cumplí mi palabra aquí, yo la voy a cumplir. Un día yo voy a enviar al verdadero libertador, que es Cristo Jesús. Pareciera entonces, Pastor Medina, que estos acontecimientos, que son pequeños acontecimientos, se proyectan a una realidad gloriosa, ¿no? Donde finalmente el cumplimiento de estas profecías se cumplirán para bendición de los hijos de Dios. Claro, la profecía se enlaza con los 2300 días, es el inicio de los 2300 días que conocemos. Ellos no lo saben en ese momento. Correcto. Ni siquiera el propio Daniel entiende lo que pasa. El ángel le dice, mira, espera, que falta mucho para que esto se cumpla. Pero cómo la fidelidad de un pueblo, de un líder, de unos personajes, tiene influencia hasta nuestros días. Es decir, Dios, en el cumplimiento de su palabra, efectivamente puede usar a todo tipo de gente. Pero cuando hay alguien que se compromete con Dios, como Daniel, como Jeremías, como Esdras, vamos a ver más adelante, la palabra de Dios tiene un poder impactante. La unión, la fusión del poder divino más el esfuerzo humano, dice Ellen White, es igual a éxito. Amén. Y tiene un impacto mucho más allá sobre todos ellos. Independientemente de que Dios es soberano, Dios es absoluto y Él puede usar a quien Él quiera, cuando los seres humanos participamos de esto, pues es extraordinario. Yo quisiera hacer un comentario en cuanto al exilio, al regreso de los exiliados, en relación con que Dios no, de esos 70 años en Babilonia, Dios no abandonó a sus hijos. Hubo por lo menos 2 profetas, Daniel y Ezequiel, que estuvieron ahí ministrando, y Dios bendijo a sus hijos económicamente. La cultura hebrea, el hecho del trabajo, la prosperidad económica se dio de una manera muy interesante, al punto que prosperaron en Babilonia, y dicen los libros de historia que hasta de dueños de los bancos se volvieron, los hebreos. Les iba tan bien que el momento de decir que Ciro les dice, bueno, pueden volver a Jerusalén, pues un buen grupo ya no quiso. ¿Por qué? Porque les estaba yendo muy bien. Oye, vives en un país de primer mundo como Babilonia, una ciudad de primer mundo como Babilonia, y vas a ir a ¿qué vas a ir a hacer a Jerusalén? Está destrozada, está destruida. Pero el Señor les dijo, este no es su hogar. Su misión está en Jerusalén, hay que reconstruir Jerusalén. Solo unos pocos volvieron. Aquí nos recuerda el compromiso que hemos de tener con Dios. En este mundo estamos para cumplir la voluntad de Dios, no para hacernos el centro, ni para amasar dinero, ni para divertirnos en los placeres de este mundo. Estamos para cumplir la voluntad de Dios. Dios le dijo al pueblo, te voy a bendecir mientras estés en Babilonia. Cuando termine el periodo,
hay que regresar a Jerusalén a trabajar. Ujú. Pues ya no todos quisieron. Correcto. Y esto nos recuerda, para cerrar esta primera parte, que el cumplimiento de estas profecías se torna condicional por el ser humano, Claro. no por Dios, Claro. porque Dios siempre cumplirá sus promesas. Les invitamos para que permanezcan con nosotros. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes y vamos a analizar este segundo punto que tiene por título Providencia Divina. Pastor Medina, hay un asunto que cuando entramos a analizar este segundo bloque debe llamar nuestra atención, porque pareciera ser que el orden cronológico de los sucesos en el libro de Esdras no corresponde, es decir, no es cronológico, sino más bien pareciera que es un asunto temático. Así es. ¿Cómo está este asunto, pastor? El tema cronológico, no nada más aquí en Esdras, en otros libros de la Biblia, pues no sigue el orden de 1, 2, 3, sino que, por ejemplo, las cartas que aparecen ahí de Artajerjes y de Jerjes, que fueron reyes que gobernaron después que Darío, y aparecen antes, en los capítulos 4, 5 y 6 de Esdras. Hay que entender que primero, el primer dirigente, gobernante allí en el Imperio Medo-Persa, pues es Ciro el Grande, de en 559 al 530 que va a gobernar. En el 539 va a caer Babilonia, después va a venir Cambises II, del 530 al 522, luego viene Darío I, de 522 al 486, Jerjes, que este es el esposo de Esther, Jerjes el Asuero, que aparece en la Biblia, del 485 al 465, y va a venir entonces Artajerjes I, que es del 465 al 424, el famoso decreto del año 457. Eso nos debe recordar que ese es el orden de los reyes. Ahora bien, el orden de los exilios, en algún momento, Babilonia cae el 12 de octubre de 539. Entra Ciro a Babilonia, y entre el 539 y el 537 viene el primer decreto para dejar salir a los hijos de Israel. Incluso Ciro es visto como un Mesías porque deja salir a los hijos de Israel, les da libertad para volver a Egipto, a Jerusalén, a Egipto, ya andaba diciendo. Este primer grupo va dirigido por Zorobabel, también va Josué, y entonces Josué el sacerdote, ¿no? Entonces ellos van regresando a Jerusalén con un grupo para reconstruir el templo. El objetivo es reconstruir el templo, está destrozado. Hay que recordar que el templo de Jerusalén pues era muy bonito, lo destruyeron los babilonios, y dice la Biblia que ellos quieren reconstruir el templo y empiezan, pero hay muchos problemas, hay muchos líos, y la obra se va a detener hasta que por ahí del año 520, 519 va a llegar dos profetas, Ageo y Zacarías, a impulsar al pueblo para que termine la construcción del templo. Correcto. El templo se va a terminar por ahí del 515, un templo muy sencillito, nada que ver con el templo de Salomón, una cosa tan sencilla, que los ancianitos se van a poner a llorar. Y van a decir, pero ¿cómo es posible? Mira qué templo más sencillo. Nosotros conocimos el de Salomón y este no es nada. Entonces van a tener que callar y decir, oye, pues no ayudes, caramba, si no ayudes, no desanime. Y el segundo decreto que se va a dar es el del 457, con el rey Artajerjes, que va a gobernar después del esposo de Esther, Asuero. Él es el que va a dar el decreto más amplio. Ahí va a dar autoridad, va a dar dinero, va a dar completo
el decreto más completo, por eso se toma ese para el tema de los 2300 días. Ujú. Ese grupo va dirigido por Esdras. Más adelante se va a integrar Nehemías. Correcto. ¿Ok? Así que en ese orden tenemos esta obra. Gracias, pastor. Y pastor Francisco, hay un asunto bien interesante. Ya está el decreto, pero parece ser que hay una mano divina que está guiando todo esto, pastor, porque no solamente se da un decreto, Dios utiliza personas, y esas personas, estamos hablando específicamente del rey, hace una provisión, hace no solamente una indicación de que deben volver, sino también provee qué hay en esa carta, cuáles son los beneficios que provee a la nación que está siendo guiada, que está siendo devuelta por el líder Esdras, ¿no? Claro, gracias, pastor. Sabe que, como se ha mencionado en los segmentos anteriores, es que Esdras sabe que hay que cumplir una misión. Uh-huh. Y en esa misión que hay que cumplir, lo que hay que resaltar es que esa misión requiere recursos, requiere dinero. La vida económica del pueblo de Dios en Jerusalén no está nada bien. De hecho, la obra se ha parado. Entonces, Esdras habla con el rey Artajerjes. Y entonces el rey Artajerjes emite una carta que es algo así como un decreto, donde, como lo ha mencionado el pastor Medina, el 7:13 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz, he dado la siguiente orden: que todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Bueno, mientras nos preparamos para este segmento, se mencionaba que al principio, cuando Dios hace algo, no tiene buena cara. Mencionaba el pastor Medina. Pero Dios dirige. Y Dios está dirigiendo porque la carta del rey dice que está autorizado a llevar toda la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen ¿a quién? A Dios. Es decir, la grandeza de este rey se resalta al reconocer que Dios lo puso allí con un propósito, y en ese propósito se manifiesta la providencia divina para dar recursos, y le da una orden en el versículo a Esdras, una orden en el versículo 17, dice: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la que está en Jerusalén. No solamente le da eso, pastor, también le dice los utensilios que los babilonios se llevaron a Babilonia, y ustedes saben la fiesta de Belsasar y todo eso. Esos utensilios que te son entregados para el servicio, dice, los restituirás delante de tu Dios en Jerusalén. Y le dice: todo esto lo he mandado para que sea hecho puntualmente, no solamente ahí. Fíjense nada más, tiene que ver con los recursos que se requieren para el servicio del templo, los utensilios, pero ahora viene algo importante. Dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no la conoce, enséñaselas. Es decir, tiene que ver con no solamente restablecer el servicio del templo, tiene que ver con mantener el conocimiento al Dios verdadero. Dios se manifiesta de maneras extraordinarias para que el pueblo de Dios pueda cumplir su misión.
Y nosotros vivimos en tiempos desafiantes. Vivimos en tiempos donde hay gente, que quizás aquí voy a poner la plataforma para el siguiente punto de este segmento, que voluntariamente va a estar dispuesta a poner sus recursos para que la obra de Dios en esta tierra vaya adelante. Correcto. Vaya adelante. Correcto. Pareciera ser un pensamiento muy recurrente. Si tú no eres adventista, no te vas a salvar. Si tú no eres de esto, entonces no puedes recibir esto. Eso se llama sectarismo. Correcto, pero es un pensamiento que de pronto circula y que es sumamente dañino. ¿Quiénes somos nosotros para involucrarnos en el conocimiento y en los propósitos de Dios? Pastor, aquí hay una enseñanza muy grande. Nuestra relación con políticos, con gobernantes, tiene que ser una relación ejemplar. ¿Qué hay al respecto? Este pasaje, ¿por qué el rey del imperio más poderoso del mundo le da tanto a un pueblo que está destruido? Además de que es la voluntad de Dios, por supuesto, eso no lo podemos quitar del mapa en ningún momento. Pero ahí tuvo que haber una relación. Ahí tuvo que haber, alguien tuvo que estar cerca de él, como va a aparecer más adelante con Nehemías, que también sucede algo. Es decir, nosotros tenemos que aprender a convivir con los líderes políticos de nuestra sociedad. Correcto. Con los gobernantes, con los líderes de las poblaciones, con las autoridades educativas, con la gente que tiene influencia, con los empresarios, con los grupos empresariales, porque Artajerjes nunca se entregó nunca se convirtió al judaísmo, pero apoyó al pueblo de una manera importante. Y en este mundo hay mucha gente que no es creyente o no va a nuestra iglesia, que puede ayudarnos a construir templos, a obtener permisos, a ayudarnos a facilitar la predicación de la obra. Se ha hecho. El problema es que nosotros no aprendemos a cultivar, esas relaciones se cultivan. Miren, la semana pasada estuve yo en un lugar del sureste del país, donde la iglesia tiene una relación extraordinaria con el gobierno, y la supervisora de educación nos ayudó para hacer 6 presentaciones a padres de familia y impulsarlos en los valores en los valores de la sociedad, que por supuesto incluyen algunos de los valores bíblicos. Pudimos presentar los libros de los colportores, todo eso por iniciativa de ella. No fue nuestra, fue de ella. Es decir, si nosotros estamos cerca de las autoridades y aprendemos a ministrarles antes que otra cosa y a tener un buen vínculo con ellos, hombre, ellos quieren mejorar la sociedad. Nosotros tenemos temas familiares, de educación, nosotros tenemos mensajes extraordinarios de cuestiones financieras para las familias, para la salud. Ellos necesitan el mensaje de la iglesia. Hay lugares en donde la iglesia tiene una muy buena relación con el Estado, hay otros que no. Pero hay que cultivar esa relación. Los líderes de la iglesia debieran ir, ahora que viene fin de año, llévele su matutina al alcalde, llévele su lección, llévele a los funcionarios, mire, aquí vengo a traerle sus lecturas para este año. Ellos no lo van a rechazar. Orar por ellos, pastor. Los políticos aprecian tanto la oración. Tenemos que estar cerca de ellos antes de pedir algo. Correcto. Hay que tener una buena relación, porque cuando nosotros tenemos un buen vínculo, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, la iglesia es muy bendecida, muy bendecida. Hay lugares en donde a la iglesia le prestan parques, les prestan equipo de megafonía, les prestan, les ponen policías en campañas de evangelismo, pero hay otros donde no te dan nada, Claro. y te cobran todo, o te niegan los permisos, o te estorban, o te ponen obstáculos, porque no hay una relación Cierto. con el Estado y las autoridades. Y esa relación, para obtener todos los beneficios que obtuvo Esdras, pastores,
no se logran de la noche a la mañana. No, claro. Tiene que ver con un espíritu incansable guiado por la presencia de Dios. Así que con esto cerramos este espacio, este bloque. Vamos a volver y vamos a analizar una tercera parte. Quédense con nosotros. La mano de mi Dios no se equivoca. Él conoce el retrato de mi ser. Es sabio en cada línea que suaviza. Si me veo incompleta, Él me mira con amor. Él sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria, do mi ojo no lo ve. Y aunque yo no entienda del Creador y su poder, confiaré en las manos del pintor. Yo seré su creación de amor. Las líneas con su mano, con gentil dulzor, con paciencia Él agrega el color, con sombras y brillante esplendor. Él revela su diseño y me muestra quién seré. Él sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria, do mi ojo no lo ve. Y aunque yo no entienda del Creador y su poder, confiaré en las manos del pintor. Yo seré su creación de amor. Y cuando me arrodille ante su poder, pequeña me veré, pues incompleta yo estoy, y su espíritu me calmará. Mi alma restaurada es, me enseña del valor y su amor. Él sabe del dolor profundo cuando luz buscando estoy. Él ve la majestad y gloria, do mi ojo no lo ve. Y aunque yo no entienda del Creador y su poder, confiaré en las manos del pintor. Yo seré su creación de amor. Entramos a la última parte del estudio de esta lección número 1 y vamos a analizar un tema muy importante. Esdras, un ejemplo de preparación. Pastor Alejandro, Esdras es un verdadero ejemplo, pero hay un asunto que destaca. ¿Cuál es
la función o el propósito de la educación? Bueno, qué pregunta, ¿eh? Esa es una pregunta que yo soy incapaz de responder en pocas palabras, solamente le vamos a hacer unas breves reflexiones. La educación, Esdras es una persona educada, Correcto. una persona, un erudito, una persona muy capaz. Y la educación en su vida, el compromiso de prepararse y educarse, tiene la función de cumplir una misión. Él tiene una misión y él la va a cumplir y va a utilizar sus talentos y sus dones para servir al Señor. ¿Qué problema tenemos hoy con el conocimiento? El conocimiento es una bendición. El problema es que hay muy poca gente educada que se quiere comprometer con Dios. En la iglesia, la gente más preparada, a veces, es la que menos se compromete, porque dice que tiene mucho trabajo, porque dice que no puede aceptar cargos, porque dice que es que no le da tiempo. Como si la iglesia y sus actividades fueran asuntos que uno los tomara como si fueran pasatiempos. Ujú. Tiene que ser una prioridad. Yo al mismo tiempo conozco gente educada, muy preparada, que está muy comprometida con Dios. Sí, de acuerdo. Y son una bendición para la iglesia. Todo lo que estamos hablando del libro de Esdras no habría sido posible si Esdras no fuera una persona preparada y educada. Sí, pero si esa educación él no la ha puesto en las manos de Dios y a su servicio, aquí no pasa nada. Sí. Eso nos debe recordar, queridos hermanos, que los que vamos a la escuela, los que hemos ido a la escuela, tenemos un compromiso con Dios, necesitamos un compromiso con Dios. Afortunadamente la iglesia tiene hoy y está impulsando cada vez más a los profesionales de la iglesia a través de lo que se llama MAUPA, ¿no? Sí. Ministerio Adventista. Ministerio de Ayuda. Ministerio de Ayuda, ayúdame porque se me está olvidando. A universitarios Muy y bien. profesionistas adventistas. La iglesia necesita atender y cuidar a sus profesionales, Correcto. a sus estudiantes, pero los estudiantes y los profesionales necesitan hacer un compromiso con Dios como lo hizo Esdras, de servicio, de usar eso que yo he aprendido al servicio de Dios y de su iglesia. Porque tenemos una misión. En este mundo no es hacernos ricos, ni comprar casas, ni escalar puestos. La misión es predicar el Evangelio. Correcto. ¿Cómo estoy yo utilizando los dones que se me dieron y la educación que he adquirido en el servicio de la iglesia? Esdras es un ejemplo porque prefiere servir y cumplir la misión a exaltarse a sí mismo. Y de vivir en una ciudad maravillosa como Babilonia, o las ciudades extraordinarias de Babilonia, prefiere irse a cumplir una misión a Jerusalén. Una ciudad estaba destruida. Eso es como cambiarse de un país de primer mundo a uno de tercero para predicar el Evangelio y beneficiar a un pueblo. Así es. Los países subdesarrollados, los países menos destacados, menos prósperos, necesitan gente educada, comprometida. Y los países desarrollados necesitan gente educada, comprometida, que quiera servir, que quiera ir a los lugares menos favorecidos para utilizar sus dones y su educación en favor de los demás. Correcto. En ese sentido, la educación, Pastor Francisco, cobra una relevancia, porque te prepara para cumplir una misión aquí, pero te capacita para ser heredero de la vida eterna. Así que la preparación no es opcional, pastor. La preparación tiene un propósito. No importa que estés en Babilonia o en la universidad más secular, la educación tiene un propósito, pastor. Gracias, pastor. Sí, efectivamente, hay riesgos que nosotros corremos, y en el ejercicio de la libertad que el cielo nos otorga, muchas veces esos riesgos tienen que ver con la pérdida del privilegio que Dios nos da como conocedores de su ley.
¿qué riesgos ocurren o pasan cuando no utilizamos las bendiciones que Dios nos da para el servicio a otros, el cumplimiento de la misión? Bueno, yo quiero aprovechar, hacer un comercial. Pues tan solo vean el libro que escribió el pastor Medina, El Chico de las Fiestas. Sansón es un ejemplo de alguien que no vive de acuerdo a los privilegios que el Señor le ha otorgado. Y entonces no solamente sufre él, su familia, sufre el pueblo de Dios. Y yo creo que estamos en un tiempo donde el mundo ofrece tanto que nos olvidamos que todas las bendiciones que Dios nos ha dado son para ayudar a otros. Hay algo que yo quisiera resaltar de esta preparación. Esta preparación le dio a Esdras una perspicacia para percibir la gran necesidad que había en su pueblo. La necesidad de que el pueblo conociera a Dios. Lo sensibilizó. Sí, pastor. Sí. O sea, ese contacto con la Escritura lo sensibilizó para decir, hay algo más grande que mis sueños, hay algo más grande que yo mismo. Que quedarse en la comodidad del lugar donde vivía, ¿no? Sí, por supuesto. Y de decir, Dios tiene una misión. Y qué bueno es saber que en todo lo que Dios ha hecho, uno puede con humildad reconocer, yo voy a cumplir mi parte, siendo fiel a Dios, cumpliendo de esta manera. Dice, quiero resaltar el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, porque Esdras se había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Es decir, Esdras reconoce quién es él. Es descendiente de la familia de Aarón. Sabe que su familia no fue llamada a algo sin propósito. Él reconoce, se prepara, Dios lo bendice. Esa bendición, esa claridad mental, dice la lección, era célebre por su conocimiento y su astucia mental con respecto a la ley de Dios. Lo ocupa para poner su disposición para el servicio de los demás. La preparación tiene un propósito, ser luz. Y tiene un precio. Es decir, correcto. ¿Tú crees que la inteligencia nada más llega así como así? Él se tuvo que gastar horas estudiando, preparando, luchando para llegar a ser lo que fue con la bendición de Dios. A mí me da una enorme satisfacción ver que nuestra iglesia tiene un ejército de profesionales y de estudiantes, y algunos de ellos son extraordinarios. Tenemos médicos que son un orgullo para la iglesia, tenemos ingenieros que sin ellos no habíamos podido hacer muchas obras en esta iglesia, tenemos grandes maestros, contadores, gente muy reconocida ya que tenemos a lo largo del mundo en nuestra iglesia. Pero la pregunta es, ¿esa bendición, mi hermano, está llegando a la iglesia? Esa bendición que tú tienes está comprometida con la iglesia para que se cumpla la misión del pueblo de Dios, o nada más la estás usando para ti. Correcto. Y en ese sentido, pastor, vale la pena mencionar, Dios no instituyó a todos como pastores, De ninguna como manera. para decir solamente los pastores son los que deben estamos cumplir obligados a cumplir la obligadamente, ¿no? No. Dios instituyó ricos recursos en las personas en distintos lugares y de distintas maneras para que a través de ello esas personas Exacto. cumplan con la misión. Yo estoy convencido de que hoy Dios le ha dado a la iglesia todos los elementos necesarios Amén. para cumplir la misión. Amén. Absolutamente todos. Amén. Amén. Ujú. Algunos de esos elementos no están en la iglesia, ¿eh? Como no estaba Artajerjes, no era Así hebreo. es. correcto. Así es. Y el Señor le ha dado gente preparada, gente educada, gente comprometida, gente valiosa
hermanos con un corazón extraordinario y personas que no van a la iglesia, pero que pueden y quieren apoyar a la iglesia. Yo creo que el ejemplo de Esdras nos recuerda que si todos nos comprometemos, si todos damos el don que Dios nos ha dado al servicio de su iglesia, Así sea. y juntamos esos dones, el Señor, la obra del Señor y su misión se ha de cumplir en este mundo. Correcto. Y pastor, volviendo y tratando de hacer una conexión, no es estudiar por estudiar, no es prepararse por prepararse. Para cumplir la misión necesariamente tiene que haber una conexión, y lo espiritual cumple una función muy importante. Por supuesto, pastor. Yo exhorto a los jóvenes a estudiar ciencias, no solamente teología. Qué bueno que siga habiendo chicos que quieren estudiar teología, tiene que haber pastores, pero nos faltan científicos. Nos falta mucha gente de ciencia, de tecnología. La iglesia está urgida de tecnología. Necesitamos gente comprometida que nos ayude a utilizar la tecnología de la mejor manera en este tiempo. Estos medios no son posibles si no hay gente de tecnología que nos ayude a hacerlos. Correcto. Pero nos faltan más. Nos falta mucha gente en el mundo de la ciencia, en el mundo de la salud, en el mundo de la economía, que lleve la palabra de Dios a esos ambientes. Ojalá que los estudiantes, sobre todo los estudiantes, yo tengo un compromiso con los estudiantes adventistas, puedan hacer un compromiso con Dios ahí en sus escuelas, en sus planteles educativos, y puedan poner a Dios en primer lugar, como lo hizo Esdras en su momento. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Pastor Francisco, vamos a ir cerrando este bloque. No sentirse cómodo, no sentirse tranquilo, fue una característica de Esdras. Gracias, pastor. Sí, mire, hace tiempo escuché una expresión que decía que nuestro lugar en este mundo es donde nosotros podamos sentir, donde puedan intersectarse el más grande gozo y la más grande necesidad. Ahí es nuestro lugar. Ahí es nuestro lugar. Esdras tuvo una sensibilización hacia la más grande necesidad que había en su tiempo, y era de que la gente conociera al pueblo, al Dios que había estado dirigiendo ese pueblo. Y pastor, a mí me gustaría cerrar ya esta lección, o invitarles o proponer esta conclusión. Cómo Dios interviene. El cumplimiento profético junto con la providencia divina de la mano de un hombre que se está preparando para cumplir una misión. Una misión. Yo quisiera resaltar eso. Hoy Dios sigue a cargo de la historia. Y Dios sigue manifestándose providencialmente. Yo estoy seguro que en nuestras iglesias, pastor, yo estoy seguro que en nuestras iglesias hay hermanos, hay niños, hay jóvenes que se están preparando para el sueño que Dios tiene para sus vidas. Hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Hay que estar dispuestos a cumplir el propósito de Dios y a prepararse en el estudio de la ley. Quiero resaltar algo. Nosotros tenemos una misión, pastor. La misión que nosotros tenemos que hacer que la Biblia sea relevante en todos los entornos, todas las esferas que sea posible, así como lo hizo Esdras. Que el Señor siga bendiciendo a su iglesia, y queremos invitarles para seguir participando de este estudio de la Biblia. Que Dios bendiga su palabra. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de GEM Editores México. Y recordarte
que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones. Siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros, Gema Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección del Espíritu de Profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos Inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los Últimos Días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla? Fácil. Acércate a una de nuestras tiendas Gema, la más cercana a tu domicilio. O puedes solicitarlo a través de tu director de publicaciones de la iglesia local. O puede ser también a través de nuestros socios distribuidores. Tú lo podrás adquirir en un precio muy económico, al alcance de tu bolsillo. Ven, visítanos, te esperamos.